el Evangelio de Juan. Vamos a ver a Jesús interactuando con una persona, ¿sí? Y vamos a ver qué características tiene esta persona. Juan capítulo 3, Jesús está interactuando con un hombre. Vamos a ver quién es este hombre y qué características tiene. ¿Estamos listos? Sí, sí. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a marcar Jesús como lo veníamos haciendo hasta ahora y vamos a marcar su interlocutor. En este caso es Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo era prominente, principal entre los judíos. Entonces, ¿qué sabemos de Nicodemo hasta acá? Que era un principal entre los judíos, un Muy fariseo. bien, un fariseo, muy bien. Entonces, eso lo vamos a poner en nuestro cuadro en la parte de audiencia de Jesús, porque es importante, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí en la estrategia de Jesús, vamos a ir al otro cuadrito en el capítulo 3, y aquí en audiencia vamos a poner a Nicodemo, ¿sí? Que es fariseo principal entre los judíos. Y cualquier otra característica que veamos de Nicodemo lo vamos a poner en este cuadro. Bien. Entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos hasta ahí. ¿Qué aprendimos de Nicodemo? ¿A qué hora vino a ver a Jesús? Y será de día, supongo. A ver qué dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Ah, vino de noche. Sí, Muy vino de noche. bien, vino de noche, ¿sí? Entonces, vino a Jesús de noche. Lo primero que vemos acá entonces de Jesús, ¿qué podemos aprender de su estrategia? Versículo 2. Jesús le dijo, no, ahora no puedo porque es mi hora de descanso. Jesús estuvo disponible para atender a Siempre. Nicodemo. Sí, sí. Disponible, muy bien, me gusta esa palabra. Siempre disponible, siempre dispuesto para charlar con quien así lo necesite. Muy bien, entonces vamos a marcar ahora a Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esta palabra significa maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué aprendemos de Jesús en este versículo? Que, que ahí ya él ya dio su señal y Nicodemo prestó atención a esa señal y se dio cuenta que es Dios, que viene de parte de Dios. Muy bien. Dios está con él. ¿Sí? Jesús hace milagros, señales. Milagros y señales. Muy bien, esto es visible. Excelente. Dios está con él. Jesús le contestó. ¿Qué le dice Jesús? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy O sea que bien. Nicodemo, sí, lo tiene que tiene que, recibir. muy bien, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
¿Qué le dice Jesús? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue Jesús hablando. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Vamos a ir entonces a desmenuzar esta parte, ¿sí? Sí. Entonces, vimos que Nicodemo es un fariseo que es principal de los judíos, ¿sí? Un hombre importante y que tiene conocimiento de Dios, reconoce a Jesús como maestro, reconoce que Dios está con Jesús, es decir, una persona importante. Ahora, ¿Jesús le da vueltas al asunto? No, Jesús va directo y lo enfrenta con la realidad de que Él tiene que nacer de nuevo. No importa cuán importante seas, no importa de qué religión seas, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál es la estrategia de Jesús en esta conversación? Que, o sea, prestó atención a su inquietud, a su presencia, pero le dijo antes, tenés que nacer de nuevo. Fue directo, ¿verdad? Sí. Fue al grano. Prestó atención a su inquietud, me gustó esa frase, y después fue directo. Fue directo a una necesidad espiritual. Sí. Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. ¿Sí? A ver cuál es la frase que le dice. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, una estrategia rápida para nosotros hasta acá. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que dice la verdad siempre. Eso, me gusta. Él dice siempre la verdad, no anda con vueltas y enfrenta a las personas con la realidad de la vida eterna. Le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, aquí en mi estrategia, en el capítulo 3, voy a ir poniendo ya las cosas que estamos haciendo. Primero, Jesús estuvo disponible siempre. Entonces, en mi estrategia, ¿qué puedo poner? Debo estar siempre disponible para atender a las personas. Me gustó lo que vos dijiste, prestarles atención. Sí, sí. ¿Sí? Responder a su inquietud. ¿Sí? Sí. Prestarles atención, responder a su inquietud y ser directo. Hablar del nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacimiento, ahí está. Debo estar siempre disponible para atender a las personas, ¿sí? Pero no es un servicio social. Acá hay una intención de Jesús. Él quiere que su interlocutor entienda que tiene que nacer de nuevo. Entonces, mi objetivo es que la persona entienda que tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Debe ser directo. Entonces,
Jesús le tira esta bomba. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pensemos en esto, Paola. Es de noche, Sí, Jesús recibe a este hombre, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, y este hombre no entiende. Jesús pierde la paciencia y cierra la puerta y se va. no, no. Él Le se insiste queda que sí, y le empieza a explicar para que entienda. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta verdad que Jesús le está diciendo a Nicodemo es súper importante para nosotros como cristianos. Voy a sí. marcar. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Mirá todas las veces que aparece esta frase, nacer de nuevo, nacer Claro, del agua y del claro. Espíritu, nacido del Espíritu y nacer de nuevo otra vez. ¿Será importante esta frase? Sí, es muy importante. Si una persona no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede entrar al reino de Dios. Y entonces la pregunta para nosotros, Paola, es, ¿ya nací de nuevo? ¿Yo ya nací del agua y del Espíritu? ¿Yo soy una nueva criatura? Nicodemo está acá como nosotros, no entiende, ¿verdad? Y Jesús le vuelve a explicar. Ahora le explica con un ejemplo de la naturaleza. Dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí es más fácil de entender, ¿verdad? Porque no Sí. sabemos dónde comienza el viento, no sabemos dónde termina, pero sí vemos el efecto que causa, ¿verdad? Sí, Así es el nuevo nacimiento. Tal vez no podamos decir en este momento yo nací de nuevo, pero sí con el tiempo nos vamos a dar cuenta que lo que antes nos gustaba hacer, por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas, emborracharnos, andar en chismes, andar en mentiras, no sé, bueno, todas las cosas que antes hacíamos mal, de repente las dejamos hacer, las dejamos de hacer. Porque el nuevo nacimiento se nota en una persona. Hay un cambio. No se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va, pero oye su sonido. El efecto del nuevo nacimiento se ve en una persona porque tiene que haber un cambio. Una señal para saber si yo nací de una señal. nuevo es eso. ¿Cómo sé? Bueno, yo antes mentía sin pensar, hoy ya no lo hago. Yo antes tomaba cosas que no eran mías fácilmente y hoy ya no las hago. Yo antes insultaba, decía groserías y hoy ya no. ¿Sí? Y así en cada ejemplo, ¿no? O sea, para mí antes era fácil ser infiel a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa y hoy ya no. La persona que nace en el espíritu cambia. La persona que nace en el espíritu cambia. No por su fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad. No es, yo me propongo y soy una persona diferente. No. Es un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Una nueva criatura espiritual. Por eso
Nicodemo está diciendo, ¿puede una persona entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está pensando en un nacimiento físico, Físico, pero Jesús le está hablando de un nacimiento ¿qué? espiritual. Por dentro. Y ese nuevo nacimiento se ve en nuestras acciones. Ese nuevo nacimiento se ve en nuestra conducta, en nuestra vida diaria. Nicodemo le vuelve a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? O sea, ya está, listo. Me preguntaste, te expliqué y sigues sin entender. Y acá nos aparece una nueva característica de Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? Maestro de Israel. Era un maestro. Entonces vamos a la audiencia de Jesús. Nicodemo, fariseo principal entre los judíos, y acá le agregamos maestro de Israel. ¿Qué persona podría cumplir hoy con el perfil de Nicodemo? Porque ahora nosotros tenemos que buscar nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Quién podría parecerse a Nicodemo según estas características que vemos? Un fariseo, principal entre los judíos, maestro de Israel. Nicodemo conocía la palabra. ¿Quién puede ser una persona así como él en este tiempo? ¿Quién podría cumplir con este perfil? No se me ocurre. ¿Alguna autoridad? No. Puede ser una autoridad, puede ser una autoridad, puede ser un religioso, puede ser algún profesor, no sé, se me ocurre de universidad. Pero más pienso en personas religiosas, ¿no? En personas que conocen mucho de Dios, que leen la Biblia inclusive, pero que todavía no llegaron a tener un encuentro con Dios. De esos hay mucho, ¿verdad? Incluso, Paola, Sí. gente que va a la iglesia. Yo me encuentro con mucha gente dentro de la iglesia que cuando empezamos a estudiar la Biblia se dan cuenta que realmente no conocían a Dios. Y a mí me pasó. Entonces, una posible audiencia podríamos poner acá a los religiosos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Religiosos, autoridades, ¿qué más dijimos? Profesores, personas importantes de alto rango, ¿verdad? Sí. Ellos también necesitan conocer a Dios. Ellos también necesitan conocer a Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo de esta charla con Jesús. Y no solamente necesitan conocer a Dios, ¿qué tienen que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso es válido para el presidente de la República, para el Papa, para cualquier persona. Necesitas nacer de nuevo. Para un pastor, para un supervisor, para un líder de la iglesia, ¿sí? Que solamente está viviendo una religión. Necesitas nacer de nuevo. Acá no le está diciendo a Nicodemo, bueno, listo, ya sos maestra de Israel, ya entras en el reino de Dios. Le dice, no, necesitas nacer de nuevo. Ok. Entonces, en nuestra estrategia, cuando hablemos con las personas, tenemos que hablar del nuevo nacimiento, Paola. Es algo que nosotros tenemos que decir. Primero que nada, tenemos que asegurarnos de que nosotros hayamos nacido de nuevo. Eso es lo primero, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, hablarlo en nuestro mensaje. ¿Cómo sé si nací de nuevo? Por mis acciones, por el cambio que hubo en mi vida. Si no cambió nada, tengo que volver a sentarme y hablar con el Señor. Amén. Sí, sí. Amén. Ok. Sigamos, vamos a marcar ahora a Jesús.
En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. ¿Quién es aquel que bajó del cielo? El Hijo del Hombre, El Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. Jesús, muy bien, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a tener vida eterna? ¿Qué pasó? Recibiendo, siendo mía. Renacer de nuevo. Creyendo, ¿verdad? Creyendo, ahí se escucha un poco el ruido de atrás, creyendo en Jesús, dice, en el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él, en el Hijo del Hombre, vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento, creer en Jesús. ¿Te acordás que en capítulo 1, versículo 12 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios? Ahí es donde se produce el nuevo nacimiento, cuando estábamos muertos en delitos y pecados y de repente creemos en Jesús de todo corazón y lo confesamos como nuestro Señor. Ahí recibimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ahí nacemos de nuevo, nacemos ahora a la familia de Dios. Y como hijos, ahora nos toca vivir una vida como hijos de Dios. No como la vivíamos antes. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, muy bien. Ok, Jesús confronta a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, eso iría también en la estrategia de Jesús, que él confronta a Nicodemo. Esto está en el versículo 10. Verso 10, confronta a Nicodemo. ¿Qué más hace Jesús en esta parte? En verdad te digo que lo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está dando testimonio de él mismo, ¿te das cuenta? Sí. Y por eso está bueno este reto, porque estamos viendo cómo evangelizó Jesús. Acá estamos viendo literalmente a Jesús presentando a Jesús. Es decir, Sí. en su mensaje, Jesús le está diciendo a Nicodemo que él, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo que está en el cielo. Y después sigue hablando, mirá, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Jesús en esta frase? Esto de que sea levantado, ¿qué querrá decir? No me doy cuenta. ¿Las escrituras? Muy bien, cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí está haciendo referencia a Moisés, al Antiguo Testamento. Muy bien, muy buena tu observación, porque cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros presentamos el Evangelio, ¿qué tenemos que conocer bien? ¿O qué tenemos que hablar? De la Biblia, de las escrituras. Bien, de las Escrituras. Jesús nos está dando ese ejemplo. Él conocía
lo que estaba en las Escrituras y él estaba testificando. Jesús conocía las Escrituras. Y aunque de alguna forma podemos decir, él no necesitaba nombrarlas, él las nombró para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos, que la memoricemos, que la escribamos, que la leamos, porque cuando nos toque hablar con alguien, más si es con alguien que conoce las Escrituras, nosotros Sí, también hablemos de lo mismo, porque Nicodemo era un maestro de Israel. Nicodemo sabía muy bien quién era Moisés. Otra sí, cosa, muy bien, otra cosa. Nicodemo, o sea, Jesús le está hablando a Nicodemo de algo que Nicodemo conoce. Nicodemo es maestro de Israel. Él conoce las Escrituras y Jesús toma eso y le habla de eso mismo. Entonces, Jesús le habla de algo él conoce muy bien. Es una muy buena estrategia, ¿no? Vos que estás en el área de salud, si hablas con un funcionario de salud, ¿cuál es tu tema en común con de esa persona? salud, De salud de salud o trabajo. Sí, sí. o trabajo. Ujú. Entonces, ese es tu punto en común con esa persona y a partir de ahí poder charlar. Es genial, ¿verdad? Mira cómo lo hizo Sí, Jesús. sí. Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en esta frase Jesús le hace ver a Nicodemo que él conoce las Escrituras, él sabe qué pasó con Moisés, qué pasó con la serpiente y todo eso. Jesús trae una historia de las Escrituras y anuncia que él va a ser levantado de la misma manera. Entonces, desde algo que Nicodemo conoce, que son las Escrituras, Jesús toma ese punto en común y habla de su muerte, que sea levantado el Hijo del Hombre. Hijo del hombre. Ujú. Más o menos Sí, para que te des una idea, en el desierto, cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, vino una peste de parte de Dios y estaba muriendo mucha gente. Entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante sobre un poste y que cualquier persona que sea mordido por una serpiente venenosa, si mira a la serpiente de bronce, iba a ser salvado. ¿Te das cuenta? sí, sí, me Entonces, doy cuenta. la serpiente y la peste representan el pecado para nosotros. Y si nosotros miramos a Jesús, somos salvos del pecado y de la muerte. Entonces Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Toma un punto en común y lo lleva a la cruz. Toma las Sí, Escrituras y lo lleva a la cruz. Entonces eso lo anotamos también en nuestro cuadro. Toma las Escrituras para hablar de la cruz. Y lo otro, toma un punto en común para hablar de salvación. Hay que ser intencional. ¿Cómo llevo una conversación acerca de salud a la salvación? ¿Cómo llevo un tema de trabajo a la salvación? Por eso es que estamos entrenándonos para poder llegar a ese nivel y de cualquier tema, ¿sí? Poder llevar a las personas a creer en Jesús. Que Dios nos ayude, ¿verdad? sí, sí. Eso en el versículo 14. Muy bien. Y en el versículo 15 ya Jesús directamente introduce creer, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Ok? Entonces, Sí. no hay que dar vuelta, hay que hablar del pecado, hay que hablar del problema del pecado, hay que hablar de la salvación, hay que hablar del sacrificio de Jesús y hay que hablar de que necesitamos nacer de nuevo.
Porque sin nuevo nacimiento no hay vida eterna. Sin nuevo nacimiento no hay salvación. Jesús fue muy claro. Él dice, el que no nace del agua y del espíritu, acá, drásticamente, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Naciste de nuevo? Podés entrar al reino de Dios, sos hija de Dios. ¿No naciste de nuevo? No podés entrar al reino de Dios. Simple. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que nacer de nuevo. Del agua y del espíritu. Sí. Muy bien. Versículo 15. ¿Cómo nacemos de nuevo? Creyendo en Jesús. Creyendo en su nombre. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesús. Muy bien. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aparece de nuevo esta frase. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Creer y nacer. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvado por Él. Así como la serpiente de bronce en el desierto salvó al pueblo del veneno de las serpientes, así Jesús viene a salvar al mundo de los pecados. ¿Sí? Sí. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito único Hijo de Dios. Ahí está, blanco sobre negro o negro sobre blanco. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Porque no ha creído. Esta palabra aparece aquí varias veces. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo está diciendo Jesús. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Entonces mejor no. No, luz no. Yo me quedo acá en la oscuridad y sigo haciendo lo que yo quiero. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Y ahí termina la charla con Nicodemo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos poner acá de la estrategia de Jesús con Nicodemo? Y decir la verdad y dar ejemplos, y dar algo concreto. Es esto. No me sale la palabra. Decir la verdad, ser concreto, me gusta esa palabra, ser concreto, no dar vueltas. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es Dios? Tenés vida eterna, sos hijo de Dios, estás en el reino de Dios. ¿No crees? La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Jesús es la luz y te invita a que vengas a la luz. ¿Por qué la gente no quiere venir a Jesús? Porque sus acciones son malas. Esto es claro, ¿verdad? Sí. Decir la verdad, ser concreto. Y otra cosa, presentar el amor de Dios. Verso 16. Presentó el amor de Dios. Él no vino para juzgar,
al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Salvo. Ujú. Eso es Sí. amor, ¿verdad? Sí, sí. Después da este ejemplo. Ujú. Y acá empieza entonces otro evento. Vamos a seguir marcando entonces Jesús. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos, ¿a dónde? A la tierra de Judea. Y Y estaba estaba allí allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él, que Jesús, crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que la Sí. ira de Dios permanece sobre él. Juan el Bautista está recalcando lo que vimos antes. Creer y no creer. Hay dos lugares, dos espacios. ¿De qué lado estamos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, Juan vuelve a dar testimonio, aparece de nuevo testimonio, el testimonio de Juan, hablando acerca de Jesús. Vamos a centrarnos en Jesús. Vamos a centrarnos en Jesús, en su estrategia. Jesús está bautizando, aunque en otro texto dice que él no bautizaba, sino que sus discípulos. Entonces, es necesario también el bautismo, ¿sí? A Nicodemo le dijo que hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando uno es bautizado en agua, cuando uno es sumergido en el agua, lo que está diciendo es esto: muero al mundo, muero a mi vieja vida y ahora vivo para Jesús. Es como una representación visible de que una persona realmente ha nacido de nuevo. Ya no soy ahora del mundo, ahora yo soy hija de Dios, ahora yo soy seguidora de Cristo. Eso es lo que decimos cuando somos bautizados en agua. Y Jesús mismo se bautizó y también él bautizaba. Y nos manda a nosotros a que también nos bauticemos. Él dice: id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos, ahí entra el bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, que aparezca acá la palabra bautismo está muy bueno, porque es necesario hacerlo. Muy bien, después, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Sí? Sí. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está sobre todos. Acá, lo que él ha visto de esto da testimonio. Entonces, en estrategia de Jesús,
¿Qué versículo es? El 32. Testifica de lo que vio. Si Jesús lo hace, nosotros también. Tenemos que testificar de lo que vemos, de lo que vivimos. ¿Sí? Sí. Mirá lo que hace Jesús. Pero aquel a quien Dios ha enviado, ¿qué hace? Habla la palabra de Dios. Otra estrategia para nosotros, ¿verdad? Versículo 34. ¿Qué tenemos que hablar? De las ¿Qué tenemos que escrituras, de la decir palabra. nosotros? De las palabras de Dios. ¿Sí? Y es como ayer decíamos, tenemos que contar lo que Dios hizo en nosotros. Y es cierto, eso hay que hacer. ¿Sí? Yo lo viví, Sí. yo lo he visto. Pero esa es una parte. La parte más importante viene después. ¿Cuál es la parte importante? Las palabras de Dios. Entonces, para hablar las palabras de Dios, Paola, tenemos que aprenderlas, tenemos que conocerlas. Por eso estamos aquí, aprendiendo. Aprendiendo. Y otra vez, hay que ser claros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien. Entonces, de la estrategia de Jesús en el capítulo 3, vemos que Jesús estuvo disponible siempre, vemos que Dios está con él, vemos que Jesús hace señales y milagros, Jesús prestó atención a la inquietud de Nicodemo, Jesús fue directo hacia una necesidad espiritual de nacer de nuevo, Jesús confronta a Nicodemo, Jesús conocía las Escrituras, Jesús le habla de algo que él conoce muy bien, Jesús toma las Escrituras para hablar de la cruz, toma un punto en común con Nicodemo para hablar de salvación, Jesús dice la verdad, es concreto, Jesús presenta el amor de Dios, Jesús testifica de lo que vio y Jesús habla de las palabras de Dios. Esa es la estrategia de Jesús en el capítulo 3. ¿Algo más que hayas visto vos? No, está todo. Está todo, ¿verdad? Sí, Nos sí. faltaría entonces armar nuestra estrategia, que eso te dejo ya vos como tarea, para que puedas completar la otra parte que es mi estrategia, ¿sí? El cuadro de mi estrategia, ¿sí? Oramos y le damos gracias a Dios por este hermoso capítulo que nos permite estudiar. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias por dejarnos ejemplo en esta charla que tuviste con Nicodemo. Gracias, Señor, por mostrarnos que es necesario conocer las Escrituras, que es necesario hablar, ser frontales con la necesidad de nacer de nuevo. Te ruego que nos des la oportunidad de hablar de tus verdades, Señor, el día de mañana, y que nos guíes en tu Espíritu Santo para que podamos hablar solamente lo que tú quieres que hablemos, no nuestras palabras, sino que las palabras de Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos estás enseñando. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones, Paola, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Nos vemos mañana, si Dios permite. Mañana. Adiós.